Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 3 en esta quinta temporada de Desafío 2019, aquí en la pantalla de C5N. En un ratito vamos a estar entrevistando a Daniel Scioli, que, como todos sabemos, en 2015 por 2 puntos no fue presidente, pero ahora apunta otra vez a querer ser presidente de la nación. De hecho, acaba de lanzar su precandidatura El Otro Camino, con un libro sobre el cual le vamos a preguntar cuál es, según él, el otro camino. Le vamos a preguntar a Scioli por los otros candidatos de la oposición. Le vamos a preguntar por el tema del día, el DNU de Macri sobre la extinción de dominio. Le vamos a preguntar por una causa de corrupción que lo tiene comprometido. Le vamos a preguntar también sobre cuáles son las propuestas que figuran en ese libro. ¿Cuál es el otro camino? En la columna de José Nathanson va a hablar de moda. ¿Te suena descabellado en un país en crisis que el columnista político hable de moda? No es para nada descabellado. A partir de, y todos seguramente lo habrán visto, de la imagen de un precandidato, Roberto Lavagna, saliendo, mostrándose con sandalias y medias deportivas, en una imagen muy poco habitual, logró, no se sabe si voluntariamente o no, que se hable mucho de él. Y a partir de ese elemento, José nos va a explicar la importancia que tiene la moda, o si ustedes quieren, la imagen, el aspecto en la política. Y vamos a tener también una mesa con especialistas para seguir haciéndonos la misma pregunta que venimos formulando desde que comenzamos esta quinta temporada. ¿Cómo puede ser que con indicadores tan desastrosos en la economía del gobierno, Mauricio Macri, según la mayoría de las encuestas, según todas las encuestas, todavía mantiene chances de ser reelecto? Antes de todo eso, breve comentario. Bueno, es cada vez más evidente, cada vez está más claro que la estrategia política del gobierno en un año electoral, 2019, es desviar la atención de la economía. ¿Por qué? Porque, como les decía recién, y como saben ustedes perfectamente, la economía está funcionando mal. Y tiene 2 elementos principales de distracción el gobierno. Uno es anclado en el tema de la seguridad o de la inseguridad, si ustedes quieren, y el otro tema es la corrupción. En materia, son los 2 caballitos de batalla, ¿no? Para intentar distraer la atención de la economía. En materia de inseguridad, hemos venido teniendo noticias casi todas las semanas desde que comenzó el año y desde fines de 2018. El protocolo para el uso de armas de fuego por parte de la Fuerza de Seguridad, analizar los ADN de los delincuentes potencialmente más peligrosos, la deportación de extranjeros, los proyectos para bajar la edad de imputabilidad para los menores. Eso en el caballito de batalla de la inseguridad. En cuanto a corrupción, bueno, todos sabemos lo funcional que le es al gobierno, aunque últimamente parece que esto está diluyéndose, pero cómo ha intentado explotar el gobierno, los medios afines al gobierno, lo que nosotros hemos dado a llamar el Gloria Gate, el caso de los cuadernos, ¿no? La corrupción, el otro caballito de batalla. Y en ese capítulo, en el capítulo de la corrupción, hoy se sumó un nuevo elemento en esta estrategia electoral del gobierno de querer distraer la atención a los temas económicos. El anuncio por parte del presidente de que va, bueno, veámoslo. A firmar un decreto de necesidad y urgencia para avanzar con la extinción de dominio. ¿Para qué? Para que la justicia pueda recuperar más rápido y de forma transparente los bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción se robaron. Estamos hablando de dinero, pero también de campos, casas, barcos, autos y hasta obras de arte que se pueden subastar y destinar a políticas públicas fundamentales, y que sepan que en la Argentina hoy el que las hace las paga.
Lo de obras de arte, sabiendo que la justicia, el juez Bonadío, ha confiscado cuadros de la casa de Cristina, es un mensaje más bien directo y muy poco sutil por parte del presidente Macri. A medida que se van sumando estos elementos, estos dos caballitos de batalla en corrupción e inseguridad, los anuncios, queda claro la preocupación del gobierno por el futuro electoral. De hecho, esta mañana, Diego Genú, en un muy buen informe que publica todas las mañanas con el título del Canciller, informa, esto no fue replicado casi por ningún medio, que según la última encuesta de la consultora Elipsis que dirige Eduardo Levi Cesati, un economista que estuvo trabajando por el gobierno, lejos de ser un economista opositor al gobierno. La última encuesta de Elipsis marca de principio de años a esta parte, encuesta hecha del 6 al 13 de enero de 2019, una caída en la imagen de Macri de 8 puntos, llevando esa imagen al nivel más bajo de 2015 hasta ahora, de 32 a 24 puntos de imagen positiva, muy por debajo de Cristina, muy por debajo de Vidal, solo superando, según esa encuesta, a Sergio Massa. La pregunta es, bueno, a medida que la imagen va cayendo, es la necesidad de profundizar esta estrategia de distraer de los asuntos económicos. En el programa del Gato, Alberto Fernández fue muy claro en señalar las objeciones que tiene el decreto de necesidad y urgencia para poner en ejercicio la extinción de dominio, que por si no queda claro es la confiscación de bienes mal habidos por hechos de corrupción. Ahora, no se crean que solamente Alberto Fernández desde la oposición o abogados o constitucionalistas desde la oposición cuestionan la decisión de mandar un DNU para poner en vigencia la extinción de dominio. También hay juristas que muy probablemente en las próximas horas empiecen a salir en público que no están de acuerdo. Pero no están de acuerdo no porque estén en desacuerdo con el gobierno de Macri o están en desacuerdo porque simpatizan con el gobierno, con la expresidenta Cristina. Muy lejos de ello. Están en desacuerdo por razones estrictamente jurídicas. Como señalaba Alberto Fernández y preguntaba, ¿cuál es la urgencia? ¿Cuál es la necesidad y urgencia para firmar un decreto de necesidad y urgencia? Si este tema tuvo tratamiento parlamentario hasta fin de año. Hubo un proyecto muy parecido al DNU, impulsado por el masismo, con Graciela Camaño a la cabeza, que fue modificado en el Senado. ¿Y por qué fue modificado? Por una de las principales objeciones que se le hace, y es que habilita a que se confisquen los bienes de personas que no están todavía con condena firme por hechos de corrupción. Lo que para juristas del oficialismo, de la oposición, independientes, es anticonstitucional. Entonces, ¿cuál es la urgencia? ¿Por qué la confiscación antes de que haya condena firme, que fue el motivo por el cual el Senado rechazó el proyecto y lo envió a diputados? O sea que tiene tratamiento, no hay ninguna urgencia que no sea la necesidad de estrategia electoral del gobierno. El segundo tema, la segunda o la tercera objeción es la retroactividad. Toda ley retroactiva genera ruido entre los juristas. Y en tercer lugar, lo decía Alberto Fernández, y esto comparten los juristas, los decretos de necesidad de urgencia no pueden ser aplicados a temas penales o a temas impositivos. Un gobierno no puede aumentar o bajar o modificar impuestos por un decreto de necesidad de urgencia. Eso tiene que pasar por el trámite habitual, normal, regular, por el Congreso, por el Parlamento. Y lo mismo en cuestiones penales. La extinción de dominio, es decir, quitarle al corrupto el bien que haya comprado con el dinero mal habido, para los constitucionalistas es una accesoria a la condena penal. Es decir, se condena al corrupto a tantos años de prisión por haber afanado y además se le agrega una accesoria por haberse enriquecido, pero no.
de esta manera rara que ha inventado el gobierno a través, primero, en realidad el primero, hay que decirlo, fue el Frente Renovador y ahora el gobierno con un DNU. Dirá el tiempo si el DNU pasa por los filtros del Congreso. El Congreso tiene facultades y reúne los votos necesarios para rechazar el DNU. Y dirá el tiempo, de aquí a agosto, a octubre, a noviembre, es decir, a paso, a primera vuelta o a segunda, si la estrategia electoral que ha usado, que está empleando el gobierno de distraer de la economía, les da o no les da resultado. Vamos a entrevistar a uno de los, ya tantos, ya hay más de los dedos de una mano, precandidatos a presidente del peronismo, Daniel Scioli. Hola Daniel, gracias por venir. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, ¿y vos? Un gusto, finalmente. Bueno, empecemos con el tema del día, extinción de dominio. Un hombre de la experiencia y la capacidad intelectual y conocedor profundo de estas cuestiones jurídicas, Alberto Fernández, como tú haces referencia, ha fijado una posición. Lo mismo el presidente de la bancada del Senado, Miguel Pichetto, cuando el Senado, que es un lugar donde hay mucha inteligencia y mucho conocimiento profundo desde el punto de vista de lo que se trata el debate de la extinción de dominio, pudo avanzar en una media sanción que estaba abierto ahora el debate en diputados. Yo creo que en todo momento se ha demostrado una clara voluntad de que el Congreso de la Nación, que tiene especialmente esa facultad de temas penales impositivos, pueda avanzar en una sanción definitiva a esta ley. Ya que estamos en temas de extinción de dominio, corrupción, sí, ¿qué pasa con tus bienes en las causas en las que estás involucrado por denuncias de corrupción? Yo he ido aclarando cada uno de los temas, como todo funcionario. En cuanto a bienes, ha estado expuesto. ¿Tenés embargos? No, yo estuve dando la explicación del caso y de hecho fue un tema que fue superado en cuanto lo que se había planteado, una serie de recursos que, como yo lo dije previamente, estas cosas las voy a aclarar en el ámbito correspondiente. Y así fue que lo fuimos haciendo las distintas presentaciones, porque cada uno que tuvo una responsabilidad institucional como la que he tenido yo, tiene esta disposición de la justicia de aclarar todo lo que haya que aclarar. Pero el caso de la SUPA, ¿no? De las unidades de pronta atención, sí, eso no está cerrado, la causa está en curso. Hay un pedido de elevación a juicio y hay un pedido también de sobrecimiento. Y será la justicia la que definirá. ¿Lo tiene que decidir la jueza Garmendia o Cámara? La jueza, tengo entendido, está dando todos los pasos necesarios para tomar una decisión al respecto y yo estoy ejerciendo el debido derecho a la defensa. Ahora, Daniel, para agotar ese tema, básicamente de lo que se te acusa en esto es de haber contratado un empresario que resultó ser el mismo, que te alquiló y después te compró unos terrenos cerca de donde está la famosa Villa Laniata. Sí. Visto a grandes rasgos, suena llamativo, ¿no? Que haya sido el mismo empresario que recibió contratos. No, son empresas independientes, en un caso una sociedad anónima que tiene más de 60 años, digamos, una operación que se hizo después de mi periodo como gobernador, es decir, todas las contrataciones de los UPAs pasaron por todos los organismos de control de la provincia de Buenos Aires, particularmente fue la Fiscalía de Estado quien avaló todos los procedimientos en forma correcta, así que eso fue debidamente aclarado, cada uno de los pasos administrativos que se ha dado. ¿Y queda resolución si se eleva o no se eleva a juicio? Queda resolución, hay un pedido del fiscal, ahora está en la instancia de la jueza, y yo por mi parte he pedido las distintas, el sobrecimiento y he pedido, porque he ido aclarando cada uno de los temas. Y uniendo los dos temas, si eventualmente el DNU entra en vigencia, la justicia o esta nueva procuración que crearían, podrían decir, bueno, Scioli es sospechoso de tal cosa, le confiscamos la Laniata. Bueno, eso es lo que está en debate, pero no por un tema puntual, sino en general, por eso están opinando juristas con mucho más conocimiento y criterio, y va a ser un tema de un profundo debate también en la comisión bicameral. Insisto con lo que dije antes, no, porque Daniel hablaba de Alberto Fernández.
Me consta que hay abogados, juristas y de los más prestigiosos del oficialismo que no están de acuerdo con el DNU de por sí, ni por la forma ni por el contenido. Daniel, presentaste el fin de semana en Mar del Plata El Otro Camino. Sí, bien fresquito está. Está bien fresquito, esto es... Por eso quise traerte uno de los ejemplares, todavía no está en la librería, va a estar a partir de fin de mes. La editorial Planeta y Rubén Tiziani fueron los que llevaron adelante este trabajo que a mí me dio la oportunidad de volcar mi experiencia desde el mundo del deporte, algo que vos sé que marca tu vida también cotidianamente, y vos sabés que el deporte es mucho más que correr o jugar al tenis. El deporte va forjando un espíritu, una voluntad, una perseverancia, una tenacidad, promueve esos valores que tienen que ver con el sacrificio, con el entrenamiento, y fue creo que una base que me ha dado de chico. Agradezco a mis padres que siempre el tiempo libre que no estaba en la escuela era el deporte, entonces ahí explico cómo el deporte marcó mi vida, particularmente el momento aquel dramático de mi accidente, cómo tuve que sacar lo mejor de mí para poder sobreponerme a esta adversidad. Y luego cómo la política y el deporte hay un paralelo en distintas cuestiones que tienen que ver con la voluntad, porque como el deporte es voluntad, también la política es voluntad, y es preparar equipos, y es hacer autocrítica, es actualizar permanentemente y exigirte más de acuerdo a las nuevas demandas que hay. Ahora, y en El Otro Camino hay pautas de cómo sería una presidencia de Scioli si tuvieras una segunda oportunidad y ganaras. No sería esto en términos personales, Marcelo, yo lo hago esto desde un lugar de la responsabilidad. Quien ha tenido más de 12 millones de votos, ha perdido la elección presidencial por 1,5 puntos, digo, es un momento que me parece que la Argentina necesita del aporte de las mejores ideas, de la diversidad de dirigentes que pueden decir. Yo acá dejo mi testimonio, ¿cómo se sale de esto? Porque mucha gente recuerda por estos tiempos, bueno, que yo lo anticipé, que aquel debate, eso ya pasó. Ahora tenemos que ver la solución, cuál es el otro camino. Por eso planteo la baja de impuestos. ¿Qué impuestos? ¿Todos? Bueno, imagínate la proliferación que hay entre tasas municipales, entre impuestos provinciales e impuestos nacionales. El segundo país del mundo en presión impositiva y contribución, la Argentina, después de un país africano. Con algunos impuestos muy altos y otros muy bajos. Pero te doy un dato. Una empresa pyme, 19 días del mes se la pasa con vencimientos en impuestos. Una empresa trabaja la mitad del año prácticamente para poder cubrir sus obligaciones impositivas. Hay una superposición y hay que ir a una simplificación y reducción de impuestos, porque aumentando impuestos no es que se va a recaudar más. Lo dijo Laffer, un economista asesor de Reagan y de Donald Trump, y dijo, el camino es la simplificación. Oye, y ahí donde vamos a encontrarnos con una reactivación económica de la mano. Fue muy bien, bajaron impuestos y no recaudaron. Bueno, pero hay que poner esfuerzo en expandir la economía. Acá por más que siga subiendo impuestos, si seguimos con esta depresión económica y recesión, donde estamos en un círculo donde realmente es muy complejo por el aumento de la tasa por el aumento de las tarifas, el aumento de la tasa de interés, la baja de la venta, la apertura de las importaciones, la baja del salario y la baja de las jubilaciones. Entonces yo ahí, ¿qué planteo precisamente? ¿Cómo se revierte esto? El gobierno dice, este es el único camino, y tenemos que encarar un nuevo camino, que se tiene que nutrir de ideas de todas las expresiones que vos estás viendo del arco opositor. Decime 2 o 3 más, me dijiste baja de impuestos. La recuperación del salario, un tema central, desdolarización. ¿Cómo haces para recuperar el salario? El salario puede quedar por debajo de la inflación, Marcelo. Este año vamos camino a que pierda más de 15 puntos. El salario no puede ser una variable de ajuste. O sea, y hay que sacar... un decreto establecerías un aumento salarial para equiparar la inflación. Pero hay que generar las condiciones. Bueno, vos sabés las paritarias cómo se van imponiendo para que la masa salarial cada vez tenga menos impacto en el presupuesto nacional y se vaya licuando el salario. ¿Y qué efecto tiene eso? Baja el poder adquisitivo, baja las ventas. Y el otro tema central, vos me decías, el otro tema, desdolarizar las tarifas de servicios públicos, entre dejar las tarifas congeladas y aumentarla al 3000%. Había una manera de hacerlo segmentada, gradual, focalizando el esfuerzo en los de mayores capacidad
contributiva y no llevar esta situación que está siendo devastadora. En el ámbito deportivo te podría decir los clubes de barrio, en el ámbito cultural los teatros, en el marco un presupuesto familiar porque le quita capacidad de consumo. El tema de la tasa de interés, vos tenés que generar un banco de desarrollo. ¿Cómo puede funcionar una economía real, la del consumo, la de la inversión productiva, con una tasa de interés de 60%? Imposible. Entonces la banca pública es la que tiene que liderar esto. Hubo un momento, por ejemplo, tenés ejemplo Brasil, lo que se ha hecho con el BNDES, cuando se financiaba de determinadas partidas para luego ser una palanca del desarrollo, Daniel, no la inversión especulativa financiera. El 10 de diciembre de este año, seas vos, sea Cristina, sea Lavagna, sea Urtubey, Massa, el que sea, va a recibir un país con un acuerdo en marcha con el Fondo Monetario Internacional que tiene como primera condición déficit cero. ¿Estás de acuerdo con que el país tiene que tener déficit cero? El país tiene que tener superávit fiscal, como lo tuvimos una vez. Superávit fiscal. Obvio. Con ¿Cómo Néstor hacer para tener tuvimos en su superávit momento fiscal? Me estás diciendo hay que bajar superávit impuestos. fiscal y superávit comercial. Expandiendo la economía, es como en una familia, como en una empresa. Llega un momento vos buscás o más ingresos porque el ajuste no podés seguir reduciéndolo. Entonces, ¿el camino cuál es? Expandir la economía. Y al mundo, ¿qué le tenemos que decir? No necesitamos que nos presten más, necesitamos que nos compren para que ingresen dólares genuinos, potenciando nuestras exportaciones y pudiendo llegar a un muy buen superávit comercial. De la mano un superávit comercial y un superávit fiscal, vos podés ir a avanzar sobre una deuda que es un condicionante para el crecimiento y para el desarrollo del país, y especialmente las condiciones que nos van imponiendo. Yo en el 2015 anticipé que había dos maneras de resolver los problemas pendientes, que lo sabía: la inflación, el tema de los fondos buitre, el tema de tarifas. Una era la agenda del ajuste y otra la agenda del desarrollo. Y en el 2017, hoy repasaba por YouTube la última entrevista que tuvimos a un año de aquel debate, y yo te anticipaba también la segunda etapa del ajuste, que la estamos viendo en pleno desarrollo, porque el ajuste llegó también al colectivo, al subte, mayor ajuste también al tema de tarifa. Y ahora, ¿qué es lo que digo? Bueno, lo que tenemos que buscar, que la gente, fundamentalmente, es transmitirle que nos estamos organizando para encontrar una salida, y cuando llegue el momento de votar, que esté la opción esta que nos plantea el gobierno como único camino, y otro programa que va a necesitar un gran acuerdo económico y social, con una participación generosa, solidaria, de todos sectores políticos, con acuerdos parlamentarios, con política de Estado, que vayamos al fondo de la cuestión de los distintos problemas que hay hoy. Hablando de eso, distintos problemas. Desde el poder económico, algunos economistas, el Fondo Monetario, se está insistiendo cada vez más en que el sistema previsional, así como está, es insustentable. ¿Qué opinás del sistema previsional actual? ¿Crees que puede mantenerse? ¿Crees que requiere reformas? En tal caso, ¿qué modificaciones? El tema es qué reforma, porque el mercado laboral, no podemos negar, Marcelo, que las nuevas tecnologías están avanzando en los puestos de trabajo tradicionales, pero que eso no vaya en detrimento de los derechos laborales. En el caso de las jubilaciones, es decir, Argentina es Argentina, porque el gobierno también dice, ¿era esto o Venezuela? Argentina es Argentina, y que yo veo un movimiento en la región para avanzar sobre los derechos laborales. Estamos viendo Brasil. Bolsonaro ya planteó... Exactamente. Y el tema de las jubilaciones. Un país grande tiene que cuidar a su gente grande. Los jubilados vienen siendo una variable de ajuste en esta reorganización de la economía que va llevando a un deterioro permanente. ¿No consideras que se necesita una reforma previsional? No de la que plantea en los términos. ¿Dónde estás, Daniel, ubicado gobierno políticamente? Los periodistas, los analistas... por razones básicamente pedagógicas y de clarificar, en la oposición al peronismo está la Alternativa Federal, con los gobernadores y con los dirigentes y con Sergio Massa y con Miguel Ángel Pichetto, está el kirchnerismo. ¿Y vos dónde estás? Primero te voy a decir algo. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en la calle, primer punto. ¿Qué nos dice la calle? Únanse para defendernos. No aguantamos más. El comerciante te dice, me consumí los ahorros, me estoy bajando los stocks, mira las tarifas que tengo. Entonces, primero tenemos esa responsabilidad. Como en su momento Cambiemos, se unieron el PRO, el radicalismo y la coalición cívica
para darle a la sociedad argentina, proponerle un cambio que entusiasmó, que generó expectativa. Evidentemente, al momento y con los resultados que estamos viendo en materia inflacionaria o en materia de endeudamiento o en materia de cualquier indicador que vos tomás, evidentemente hay un retroceso. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Con un eje en el peronismo. Mi función, yo soy vicepresidente del Partido Justicialista, integro el bloque de Unidad Ciudadana y creo que frente a una alianza de gobierno hay que darle forma a una coalición con la diversidad de sectores opositores, pues no sea cosa que con el 52% de los votos, por decirte un número, perdamos contra un 40% de los votos que puede tener. ¿Y ahí considerás incluís a quién? ¿A todos? Porque están los electores de todo, más allá de poner nombre. Por ejemplo, en estos días se habló mucho el tema Labaña, sí, Labaña no. Labaña sí, es Labaña importante no. Un hombre de experiencia, que yo compartí gabinete con él en la época que Dualde se hizo cargo del país, y sé de sus ideas, de su capacidad. Bueno, puedes aprovechar un hombre de esa experiencia y ese prestigio. Como no puedes aprovechar también dirigentes que pueden estar hoy en el peronismo, en la Alternativa Federal, o en el Frente Renovador, o ¿qué estás obviamente imaginando? ¿Una PASO ciudadana. con 7, 8 candidatos? Yo lo primero que me imagino es que esta circunstancia del país de emergencia exigen una actitud de grandeza que primero digamos, bueno, nadie más que nadie, todos lo necesitamos, acá tiene que haber una mesa no con cabecera, sino una mesa amplia, donde me imagino que estén todos los precandidatos, los jefes de los bloques parlamentarios, los jefes máximos de las organizaciones sindicales, bueno, y desde allí que surja un gran consenso para ver, después de una plataforma electoral, yo puse mis 10 puntos, esto está abierto a otro debate, y de allí, bajo el mecanismo de unas PASO o el que sea, bueno, hoy tenemos una responsabilidad. ¿O qué? O puede haber una lista de consenso, que es difícil por la diversidad de aspiraciones que hay. Es decir, vos me decías antes, bueno, y ahí veo un cartel, Scioli va por la revancha. Esto es un tema, va mucho más allá que el nombre de un dirigente. La gente quiere tener la oportunidad de tener su revancha. Lo importante es que gane la mayoría del pueblo argentino, no que gane un partido político u otro dirigente. ¿Cómo es tu relación con Cristina? Bueno, después de tantos años de trabajo, siempre ha sido de respeto, ¿no es cierto? Y de integración. ¿Tenés diálogo? ¿La llamás? ¿Tenés cuando contacto? Necesario, La última obviamente vez, puedo hablar con poco, ella, pero mucho. cuando es necesario yo hablo. Aparte, yo la conozco tanto a ella me conoce tanto a mí, que no como yo respeto su trabajo, ella respeta el mío. Y yo soy coherente con mis ideas y las sostengo y me exijo para actualizarlas, porque no se trata de decir, bueno, en aquel momento, si hay algo que me enseñó el deporte es la superación. Ahora, Daniel, y de las derrotas se aprende más que de las victorias. ¿Qué aprendiste de la derrota de 2015? Hacer autocrítica, interpretar la demanda de cambio que había, posiblemente haya puesto mucho esfuerzo en advertir lo que podía hacer Macri y nosotros no haber puesto el mayor esfuerzo en decir, bueno, miren que esto, reconocer que tenemos, sabemos que las nuevas demandas van por un gobierno de más diálogo, más consenso, que encare con vigor los problemas pendientes que había. Una demanda nueva, pues la gente se va actualizando. Una vez me dijo Ricardo Lagos en Chile, en una conferencia que fui con él, me dice, los éxitos del pasado no garantizan los éxitos del futuro. Tenemos que entender que a esa gente que le dimos trabajo, que le dimos una jubilación, hoy nos está pidiendo más. Y eso tiene que ver con la auténtica renovación y la actitud aspiracional que yo aliento del maravilloso pueblo argentino. Cuando vos planteaste esa mesa donde ninguno es más que el otro y se van a sentar para discutir, para tratar de consensuar de qué manera se eligen candidatos o de qué manera establecen un consenso para un candidato, ¿te la imaginás a Cristina sentado a la par de todos ustedes? Que dada la situación del país, esto exige una actitud de estas características, de la responsabilidad. Ya lo dice los principios de nuestro movimiento, primero la patria, después el movimiento y después los hombres, y hoy el país necesita un gran acuerdo nacional para salir y revertir esto. Tenemos por delante 90.000 millones de dólares de condicionamiento de nuestra deuda. Insisto con Cristina por obvias razones, es la que... Yo entiendo y parto de la base del respeto
porque por haber sido la presidenta del país durante 8 años, porque muchas de sus políticas que hay que rescatar, pues la gente sentía que tenía la heladera llena, que el aire acondicionado no lo tenía que apagar, porque si no iba a poder pagar la cuenta de la luz. Yo sé que estuve en Mar del Plata, por ejemplo, y la presentación del libro, y la gente me hacía referencia, cómo había cambiado el auto, cómo iban de vacaciones. Entonces, ahí hay. ¿Le imaginás? Pero todo lo que se sentándose? pueda tiene que estar. Todo lo que se... Pero Esto no te es lo el imag- sálvese quien pueda, Marcelo. Esto es más profundo. Esto es lo que yo rescato. Te lo voy a repetir. No me cabe ¿Dónde duda está que la más verdad? profundo. Te estoy preguntando. La verdad está en la calle y la gente nos está pidiendo esto. Y posiblemente a Cambiemos le dijeron en su momento, únanse porque no aguantamos más este gobierno. Bueno, hoy nos dicen, porque el gobierno también ha perdido la expectativa. Era un gobierno que la gente aguantaba, porque le estaban diciendo, mirá que vas a estar mejor. Pero ahora la gente ve, y la clase media, y las grandes empresas. Yo quiero agregar este punto, porque no se habla de las grandes empresas, yo quiero hablar de las grandes empresas. Tenemos que cuidar y darles a las grandes empresas un tratamiento muy particular. Hoy hay una situación muy compleja en las grandes empresas, y las grandes empresas son la cadena de valor que siempre llega después a la microempresa. Tenés la industria automotriz, que tenés los autopartes, tenés grandes empresas alimentarias que llega después hasta el almacén. Las pymes que están pidiendo una refinanciación de sus obligaciones impositivas, hay que descomprimirles el día a día, no dan más. Hay quien dice que, una persona, que dice que que tenés que ser moderado al hablar de política porque estuviste 8 años gobernando. Te invito a que repases, a que repasemos, a que Bueno, recordamos dale. qué dice María Eugenia Vidal sobre Scioli. Hay que salir a hablar después de 8 años de gobierno en que cuando llegamos no había plata para pagar aguinaldos, las cárceles no tenían candados, la policía no tenía chalecos para volver a su casa y los comedores donde los chicos comían con 6 pesos con 30. Dijo María Eugenia Vidal día después de alguna crítica que vos vertiste. ¿Tiene algo de razón? Mira, la provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural donde siempre hay cosas pendientes para mejorar. Ahora, nosotros dejamos una provincia con avances significativos en materia de empleo. Por ejemplo, ningún trabajador jamás quedó la paritaria por debajo de la inflación, con la tasa más baja de desocupación, la tasa más baja de mortalidad infantil y la tasa más baja de endeudamiento, un espejo de lo que ocurría también a nivel nacional. Ahora, ¿la provincia estaba con temas solucionados? No, y lo sabe muy bien la gobernadora, es una provincia con demanda permanente, por eso yo soy muy prudente a la hora, cuando me preguntan de evaluar o de criticar. No es que digo, uy, la provincia se inundó, no hicieron nada. No, tenemos un fenómeno de cambio climático. Uy, hay un conflicto docente. Bueno, es decir, son los problemas de agenda de la provincia. Ojalá que se puedan mejorar avances. Te doy un caso en Mar del Plata, por ejemplo, que me puso muy contento. Yo todos los años digo simbólicamente a mi equipo, vamos a hacer el Bristol Test. La Bristol es muy particular, entonces mi primer deporte fue la natación, entonces me gusta ir a nadar un rato al mar. Entonces hablando ahí con los turistas, me dice, Daniel, ¿viste lo más transparente, más limpia está el agua? Sí, le digo. Bueno, después me encuentro con Pulti, le cuento esta anécdota. Me dice, me recuerda a Gustavo Pulti, que fue intendente y trabajamos junto a él y junto al gobierno nacional. Me dice, la obra que hicimos, el emisario submarino, bajó 500 veces, está más pura el agua de lo que estaba en aquel momento. Y me dice, ¿viste lo de la playa pública el otro día que inauguró la gobernadora? ¿Sabés qué había ahí en esa playa? ¿Qué le digo? Agua. Uy, no me acordaba en la perla. Sí, nosotros hicimos el muelle y a buena hora que sobre que los avances sobre estas cosas, el agua puede estar mejor, se pueden hacer más playas públicas, se pueden hacer mejores carreteras, mejores hospitales. Yo tengo siempre ese espíritu de una actitud constructiva y de colaboración, que aparte fue avalada, porque la que mejor puede responder de todas estas cuestiones es el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Fui el gobernador más votado de toda la historia, 55% de los votos. Y la gente ya me conocía, porque esto fue la reelección.
y también en las 3 elecciones presidenciales, las categorías a presidente en la provincia de Buenos Aires, el pueblo de la provincia de Buenos Aires me distinguió con su voto dándome el triunfo en la... Una curiosidad por último, la agenda de un político, en este caso vos, para mañana, ¿cuál es? Bueno, en un enero o de verano. A mí me gusta mucho esta época porque, viste, la gente primero está más distinguida, tenés menos tránsito. Sí. ¿Qué te toca mañana? ¿Descanso? No, yo no descanso nunca. Primero, toda la mañana despierto hago deporte y luego estamos con todo mi equipo trabajando mucho en este tipo de iniciativas que son las conclusiones, pues la gente quiere ser escuchada, no quiere el político que va y le habla o le cuenta los problemas obvios. Dice, no, ¿cómo lo vas a solucionar? Entonces, por eso hablábamos, rectores de universidades, empresarios pymes. Hoy estuve con Marcelo Fernández, presidente de SEGEA, estuvimos analizando la problemática de las pymes, estoy coordinando la presentación también de este libro que me da la oportunidad de exponer las ideas en otro lugar. ¿Con medias deportivas? Está bueno. A mí me gusta cuando la gente se muestra. Si el hombre está de vacaciones, y sabe, me gusta la espontaneidad, es decir, está bueno. Gracias por venir. Gracias a vos, Marcelo, un gusto. Vamos a hablar ahora con José Nathanson, en serio, vamos a hablar la política y la moda, la importancia de la moda en la política. Una broma, no es precisamente de todo el equipo Desafío 2019 la persona más elegante de todas, pero es el analista político más fino como para tratar el tema. Me toca igual. ¿Coincidí? Sí, coincido. De hecho, Marcelo, tengo un solo traje negro que me pongo con camisas que voy variando, es siempre el mismo. Es siempre el mismo. Efectivamente, foto de la semana, Marcelo, la vamos a ver ahora. Labaña con el senador Pichetto en Cariló. Ahí lo tenés a Labaña saliendo, bajando las escalinatas de su casa de Cariló con el senador Pichetto, y la foto que recorrió, no diríamos el mundo, pero sí la Argentina, fue la foto de Labaña en Ojotas. A Labaña le alcanzó con esta foto y con una foto anterior con el gobernador de Santa Fe, con Lipschitz, para instalarse en el centro de las especulaciones políticas. Lo hablabas recién con Scioli. Vamos a ver por qué hay una encuesta, tomé una de las tantísimas encuestas que hay, vamos a ver la placa que muestra cuáles son las potencialidades de Labaña, es decir, por qué tan rápidamente, con una sola foto en Ojotas, Labaña se pudo instalar. Lo repasamos rápidamente. Acá está Roberta Labaña. Básicamente Labaña tiene alto nivel de conocimiento, un piso aceptable, para empezar, y tiene bajo nivel de rechazo. Esta es una de las grandes cualidades de Labaña. Abajo de Labaña tenés a Cristina Fernández de Kirchner, que tiene más o menos la misma imagen positiva que Labaña, pero que tiene mucho más nivel de rechazo. Lo mismo pasa con Macri e incluso con María Eugenia Vidal, digamos. Ahora, comparada con, estamos viendo ahí, 7 más 21, sería el bueno más muy bueno de Labaña. Así es. 28. 7 más 21 Labaña. Cristina en esta encuesta tiene 12 más 13, 35. Los dos debajo de María Eugenia Vidal, incluso el presidente. Sí, los dos en esta encuesta de Universidad de San Andrés, abajo de Vidal y del presidente Macri. Pero con menos rechazo. Pero con bajo nivel de rechazo. Ahora, lo que se señala, lo que algunos señalan cuando se analiza, se conjetura la hipótesis de Labaña candidato a presidente, es su alto nivel de conocimiento de 30, la 30 para arriba. Efectivamente. ¿Por qué? Bueno, porque fue ministro en épocas muy críticas, porque tiene larga trayectoria como político y además candidato a presidente una vez. Ahora, en la juventud, que es un... Es donde Labaña debería ser, en todo caso, ¿no?, un esfuerzo de crecimiento. Ahora, vos sabés que la juventud vota contra el gobierno en general, contra el macrismo, digamos. De hecho, se fue Scioli. O sea, es que hay una encuesta muy interesante que dice que si solo hubieran votado los menores de 28 años, Scioli hubiera ganado en primera vuelta. En 2015. En 2015. Si solo hubieran votado los menores de 28. De 28, Scioli hubiera ganado en primera vuelta. Mirá vos. Entonces, es donde Labaña le falta crecer. Decíamos, Marcelo, a Labaña le alcanzó con una foto en Ojotas y medias para instalarse. En política, contra lo que decía recién el diputado Scioli, la ropa no es solo una cosa que debe estar librada a la espontaneidad de quien la viste. Digamos, la ropa es un mensaje. Uno se pone un saco, pues se supone que va a decir algo más serio. Si yo apareciera, como querías vos, en sandalias, en ojotas y en musculosas, seguramente nadie estaría prestando atención. Capaz no está prestando atención igual, pero no importa. Estarían prestando aún menos atención a lo que digo, estarían mirando más mi ropa. La ropa es un mensaje. Vamos a ver un ejemplo. Mira, Saúl Ugaldini, campera de cuero, típico uniforme de los sindicalistas peronistas como contraseña de su pertenencia popular.
Un sindicalista vestido con un traje de alguna marca cara, de Ralph Lauren, por decir algo, sería contradictorio con lo que quiere transmitir, aun cuando haya algunos sindicalistas que lo hacen. Los radicales se solían vestir mucho de pantalón gris, blazer azul, saco azul, una forma también de mostrar su pertenencia austera a la clase media, a los sectores medios urbanos, etcétera. Vamos a ver una placa donde se muestra también otra foto, donde se muestra otro ejemplo de cómo la moda puede ser, la ropa, la vestimenta puede ser una forma de transmitir algo. Primera foto del gabinete macrista, fíjate, ni uno con corbata, ni uno con corbata. Que no es casualidad, no fue casualidad. En este caso, seguro que no es casualidad. Fíjate, no hay ni uno con corbata, hay 2, 3 mujeres, está la vicepresidenta Patricia Bullrich y la ex canciller Malcorra, y todos los varones, la ministra Stanley también, todos los varones de saco oscuro, camisa clara, sin corbata. Sin corbata. Eso también es una forma de decir, bueno, nosotros no creemos en el conservadurismo típico, marcamos una diferencia, etcétera, etcétera. Ahí lo tenés a Sergio Massa en un spot de campaña en 2015. Míralo a Massa, Marcelo, como hablaba durante unos segundos. Tipo de gobierno que tiene el coraje y la capacidad para resolver los problemas. El desafío es construir una república bien federal, para los que trabajan, estudian, producen, invierten. Vamos por un plan de desarrollo económico que traerá años de progreso y prosperidad, terminando con la irresponsabilidad económica y con los ajustes. Con los mejores, las soluciones llegan más rápido. No estoy proponiendo nada vacío como mis rivales. No son promesas. Te estamos diciendo claramente qué, cómo y con quiénes lo vamos a hacer. Una imagen de, ¿no? Presidenciable. Seriedad. Presidenciable. ¿Qué edad tenía Massa en esta campaña, Marcelo? No lleva 40. 42 años. ¿Qué quería transmitir Massa? Poniéndose una corbata y parándose al lado de Labaña y de La Sota, que uno casi diría lo doblan en edad, que él, a pesar de sus escasos 42 años, era un candidato a la altura de Scioli y Macri, que fue los candidatos con los que peleó, más grandes, con los que peleó la presidencia. Hay un libro que estuve revisando el fin de semana de una socióloga especialista en moda española, se llama Patricia Centeno, ahí lo vemos, Política y Moda, la imagen del poder. Es el único libro, por lo menos, que yo encontré específico sobre política y moda, donde Patricia Centeno dice algo muy interesante. Dice que no importa si a la gente le gusta lo que el político lleva puesto o no. Lo que importa es que la figura, la imagen del político fortalezca, equilibre y sobre todo no eclipse su discurso. Sobre todo no eclipse su discurso. Volvamos entonces, para cerrar si te parece, a la foto de Labaña con el senador Pichetto en Cariló, donde aparece algo que es muy notable. Uno decía, bueno, no importa cómo está vestido Labaña. En realidad sí importa, porque ¿qué nos está diciendo Labaña con esta foto? Que tiene 76 años. Que tiene 76 años. Y las mismas encuestas que marcan que Labaña tiene un alto nivel de conocimiento, una buena imagen, etcétera, marcan que uno de los déficits más marcados de la candidatura de Labaña es su abuelitud, sus 76 años, en un momento en donde la juventud es vista como un valor importante, digamos, ¿no? Pero entonces lo ves como contraproducente. Yo lo veo como un error, que si hubiera, ahí está Nacho Ramírez, un gran sociólogo, especialista en marketing político, si lo hubiera agarrado Nacho a Labaña, le hubiera dicho, licenciado Labaña, doctor Labaña, no sé cómo le diría, póngase por lo menos unas ojotas. Lo tenemos a Ignacio Ramírez y Ezequiel Adamowski para hablar, bueno, entre otras cosas, le vamos a trasladar esta pregunta, ahora en instantes. Ezequiel Adamowski, historiador, investigador de Flaxo, ¿verdad? No, de USAM y de la UBA y del CONICET. Del CONICET. Y Ignacio Nacho Ramírez, consultor político y sociólogo. A los dos, gracias por venir. Bueno, la pregunta inicial que tenía prevista era otra, pero bueno, José dejó planteado... ¿Qué le dirían a Labaña como analistas políticos? Bueno, vos trabajás mucho como consultor de políticos. ¿Estás en Cariló? ¿Estás por salir con los fotógrafos? ¿Qué le decís? No, coincido con el argumento de José en el sentido que el aspecto, a ver, no hay que fetichizarlo en el sentido, viste, a veces hay una exageración de esa dimensión, como si comunicara algo que el discurso explícito no comunica. En realidad el aspecto tiene que ser consistente, armonioso, con un mensaje, un conjunto de valores que ese dirigente representa, encarna. Ahora, las medias es un episodio simpático, puede ser leído
en términos de marketing, del anti-marketing, como diciendo, bueno, después de esa imagen tan manufacturada, de tanta simulación que proyectaba el masismo, ese masismo tan artificial. El bueno, Tajaí. Claro, Cambiemos también abusa un poco de cierta como época, incluso como estética política, de una estética muy curada, excesivamente curada, guionada, entonces ahora es la revancha de la Me estética pongo de cualquier entrecasa. cosa, digamos. Claro, podría ser interpretado en esos términos. De cualquier manera, me parece que ese era el argumento de José, que es un mensaje, no de manera aislada, pero si él cultivara, por ejemplo, de manera sistemática este tipo de estética, y bueno, estaría reforzando todo el día un déficit de autoridad, un déficit de vitalidad, que se supone que no es del todo coherente con una demanda social en este estado de emergencia. Antes de ir a la pregunta original, Ezequiel, ¿tu opinión? No podría agregar, no soy analista político, creo que no. Pero podría ¿qué mejorar impresión tuviste? Lo de Ignacio, ¿no? Más allá de la impresión estética de un tipo de vestimenta que yo mismo no usaría, no me atrevería a hacer recomendaciones políticas de vestimenta. Está bien, prudente, ¿no? Alguien que dice, no, de esto yo no sé. Casi que no se ve en televisión. No tengo nada que agregar. Una rareza que realmente valoramos. Vamos a unos breves auspicios y después con la pregunta que teníamos prevista, que la planteé al comienzo del programa. Con semejantes indicadores económicos, aunque muchos les cueste admitirlo, reconocerlo y aceptarlo, Mauricio Macri sigue teniendo chances de ser reelecto. Le vamos a preguntar a Ezequiel y a Ignacio Ramírez, ¿por qué?